prosperidad. Y es la herramienta que Dios me ha dado. Ahora nos ponemos en pie, mis hermanos, y busquemos en nuestra Biblia el libro de Mateo. Váyase a Mateo, capítulo 5. Vamos a dar lectura hoy, 4 versículos muy importantes que pueden marcar nuestra vida. Vamos a leer del versículo 17 al versículo 20. Te doy gracias, Señor, tú que eres nuestro Padre Celestial. Gracias por la bendición, gracias por la humildad, gracias por el entendimiento que pones en el corazón de cada uno de nosotros cuando leemos tu palabra y tu palabra se manifiesta en nuestras vidas. Por amor a tu Hijo Jesucristo, oramos. Amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Mateo, capítulo 5, versículo 17 nos dice: no penséis, he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Te doy gracias a ti, Padre. Gracias, Señor, porque manifiestas a través de cada uno de nosotros el entendimiento de tu palabra. Expresas a través de la Biblia ese conocimiento de Juan. Tú en todo momento compartiste con tu Hijo Jesucristo, a la vez lo compartió Él con sus discípulos, y hoy lo compartimos nosotros por medio de tu Santo Espíritu a la vida de cada uno de nuestros hermanos. Ahora, Padre, danos un corazón entendido de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Qué bendición la palabra de Dios. Aquí, en este contexto, Jesús quería marcar la vida de los que estaban presentes. Quería demostrarles a muchas de las personas, las cuales también eran entre ellos sus perseguidores. Y cuando hablo de sus perseguidores, son diferentes a sus seguidores. Porque había quienes lo perseguían para apedrearlo, para ver en qué se equivocaba, para ver en qué lo difamaban. Y había quienes lo seguían para aprender de él. Entonces, hermanos, podemos ver que Jesús prácticamente comienza a enseñarles a ellos sobre la ley. Él empieza a hablarle a la vida de cada uno de ellos para que ellos se den cuenta que Él había venido al mundo con un propósito. Y el propósito de Él no era de cambiar lo que había, sino más bien de cumplir. La palabra de hoy será titulado Jesús y la ley. El contexto de Jesús, demostrarle a los hombres, a pesar de los 10 mandamientos, el cual había enviado Dios a través de Moisés, pues a través del tiempo los hombres fueron agregando estatutos, fueron agregando, llegaron alrededor de unos 613 a 614 leyes más. Y Jesús había venido para mostrarles que Él no iba a cambiar esto, sino más bien Él venía a cumplirlo, para que ellos se dieran cuenta de que alguien iba a ser capaz de cumplir los 10 del Padre, más los 613 o 14 de los hombres. Hermanos, cuando yo hablo de la ley, recuerdo un poema de Gibran Khalil, donde él menciona a los niños. Y en ese poema dice que ustedes se complacen estableciendo leyes, habla de los adultos, pero sin embargo se deleitan más violándolas, a semejanza de los niños que construyen torres de arena para luego destruirlas entre risas. ¿Qué significa? Que está haciendo una comparación
que así como los hombres, los adultos, con un mayor entendimiento y conocimiento que los niños, de la misma manera que los niños al destruir sus torres de arena, sus castillos, se mueren de la risa y todo tal cosa, así también los hombres quebrantando las leyes. ¿Me entendieron, hermanos? Y estas palabras son para que usted las pueda marcar en su corazón y se pueda ir dando cuenta a lo que había venido Jesús. Y yo diría parte de lo que era, lo que iba a ser. Y estas palabras de Dios en el contexto, cuando nos dice no penséis que está diciendo. Aquí nosotros podemos ver que Él, durante sus 2 últimos años de su ministerio, le habían seguido tanto que Él ya tenía ese sentir. Y no olvidemos que yo conozco vuestros corazones. Y Él sabía que había gente que le perseguían, espías que estaban entre la gente, que querían averiguar para informar acerca de todas y cada una de las actividades que Él estaba haciendo. Por eso le dice claramente, no penséis. Mientras Él hablaba, había murmuraciones entre la gente. ¿Qué era la murmuración? Siento lo que Él te hace como quiere, Él te hace a donde Él quiere ir, va o viene. Y la palabra de Dios en ese contexto muestra claramente que Jesús le estaba dando poca importancia a la ley. Él no venía por la ley, Él venía por nosotros. Por eso venía Él. Y cuando la palabra dice no penséis, nos está hablando. Y en cierta manera nos está diciendo no cambies lo que le estoy diciendo. En cierta forma nos está enseñando a cada uno de nosotros que podamos ver con claridad y podamos entender cuál era el propósito por el cual Él estaba aquí sobre la faz de la tierra, hermanos. No penséis. No murmuren. Ustedes son testigos, sus ojos han visto, sus oídos han oído. Entonces, Él, cuando le dice, no penséis que he venido para abogar, hermano, y estas palabras, Jesús, cuando les dice, he venido, le estaba mostrando a ellos esa venida procedente de quién era, del Padre Todopoderoso. Busque el libro de Juan 16:28. Si lo tiene, me da un amén. Dice la palabra de Dios: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Miren qué precioso. ¿Qué le estaba enseñando Él? Estaba mostrando con todo orgullo de dónde venía y a qué había venido y cuál era su destino. Le pregunto, ¿sabemos nosotros nuestro destino? Y estas palabras son para que nosotros podamos entenderlas claramente. Cuando nos dice, no penséis que he venido a abrogar la ley. No había venido Él a cambiar nada de la ley de Dios. Es más, ni importancia le daba a la ley, si Él ya tenía sus propósitos. Él sabía por qué había venido y a qué había venido, y ese propósito lo iba a llevar ante el mundo, ante los que estuvieran, ante los que lo siguieran, ante los que lo persiguieran. Váyase allí, busque Juan 18:37. Nos dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y qué palabra poderosa, hermano. Ya ven de lo que se trata un estudio. Miren las palabras
de sabiduría. ¿Por qué? Porque usted está viendo lo que dice: no penséis, no me cuestionen, no murmuren. ¿Y qué dice la palabra? Le digo: entonces Pilato, ¿sabía Jesús o no? Sabía. Porque la palabra dice: eres tu rey. Y él le contesta con su misma interrogativa. ¿Por qué? Respondió Jesús, dice la palabra: tú dices que yo soy rey. ¿Y qué le parece a usted? La manera como Jesús devolvía las palabras y le da un mayor entendimiento cuando dice: yo para esto he nacido. ¿Para qué había nacido? Para ser rey, para llevar la palabra de Dios. Y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para que todos en él creyeran, para dar testimonio a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra del Todopoderoso. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Cuándo oyen la voz del Señor? Amén. No penséis entonces, porque estas palabras con gran propiedad nos hablan. No penséis que he venido para abrogar la ley. La palabra abrogar en griego significa kataluk, y esto a su vez, para darnos un entendimiento a nosotros, significa desatar, significa deshacer. Entonces nosotros nos damos cuenta cómo la palabra abrogar, la cual había venido Jesús a mostrarle a los hombres, que no venía a cambiar nada, ni a deshacer, ni a desatar nada, sino que le quería mostrar a todos y cada uno de ellos que tampoco venía a dejar sin validez lo que ya había sido estipulado, no venía a anular lo que ya estaba, no venía a abolir. Hermanos, Cristo había proclamado la ley en el monte Sinaí. Entonces, cada vez que subía el Padre en su oración, buscaba fortaleza, buscaba sabiduría, sabía lo que le esperaba, sabía lo que el mundo iba a hacerle. Por tanto, tenía que buscar al Padre, y él venía a cumplir no las cosas de los hombres, sino las cosas de Dios Todopoderoso. Cuando dice: a eso venía a cumplir él. Por tanto, cuando nos dice la palabra de Dios en el contexto: no penséis que he venido para abrogar la ley, y esta palabra nos enseña a nosotros algo. Nos damos cuenta que en hebreo la ley equivale a la Torá. Ya saben lo que es la Torá. Es la Biblia hebrea. Algunos le llaman el Talmud. Entonces, vemos que esta Torá solo son los 5 primeros libros. ¿Cuáles son los 5 primeros libros, hermanos? Génesis, Éxodo, Deuteronomio es el último, los 5. ¿Qué les parece? Estoy haciendo una prueba, hermano. Génesis, Éxodo, pues lo pueden leer en su Biblia, hermano. Hoy sí. Entonces, acuérdense, son los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Entonces, ese es conocido como el Tanaj hebreo. Todo esto son partes de lo que ellos utilizan dentro de la ley. Más quisiera que usted busque Romanos. Acuérdese, un poquito adelante, Hechos, Romanos, capítulo 3, 19. Si lo tienen, lo leemos. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que estaban bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Entendieron eso, hermanos? ¿Qué es lo que le estaba enseñando a Jesús? Que él no había venido bajo la ley. ¿Qué significa? Todo conforme la palabra de Dios nos enseña
es con una gran claridad. ¿Lo leímos, hermanos, o no? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿A quién hablaban a la ley? A los que estaban en el contexto del tiempo del Antiguo Testamento. Ya en el contexto de Jesús están bajo la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Hay cambio. Por eso Jesús no le inmutaba la ley. Si él nada tenía que ver con la ley, él venía por la gracia del Padre. Y todos nosotros por gracia somos salvos. Cuando dicen amén. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Hermano, ¿me está siguiendo? Amén. Yo quiero que usted pueda ver con toda claridad. No veo el reloj desde aquí, pero hoy estamos con el tiempo. Entonces podemos darnos cuenta lo que esta palabra de Dios nos muestra y nos enseña. ¿Por qué? Porque la palabra habla algo claro para abrogar la ley o los profetas. Y esta palabra, cuando habla de la ley y los profetas, nos da una representación de división de las escrituras. ¿Cómo es esto? Vamos viendo que dentro de lo que es la palabra de Dios hay un sector dedicado a los profetas. Los profetas están divididos en profetas mayores, profetas menores, la cual todo esto se debe al contenido literario de cada libro. Por tanto, la palabra de Dios en este contexto, cuando nosotros lo escuchamos, me gustaría que usted se fuera al libro de Juan. Busquen Juan otra vez. Juan 1:45. Si lo tiene, me da un amén, hermano. ¿Qué dice esa palabra en ese libro? Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hermano, estamos entendiendo que hay divisiones. El Antiguo Testamento hace una división con el Nuevo Testamento. Jesús viene a aparecer. ¿Por qué? Porque durante los tiempos bíblicos, podemos hablar en el Antiguo Testamento, hay un momento que se conoce como el oscurantismo, el momento del silencio, 430 años más o menos, que no habla nada. Ahí está, aparece Jesús y aparece el Nuevo Testamento. ¿Con quién aparece el Nuevo Testamento? Digan, con los discípulos, los apóstoles, cada uno de aquellos hombres que Jesús fue llamando en su camino por cada uno de los diferentes aldeas, mares y lagos, fue llamando. ¿Para qué? Porque ahora allí aparece lo que es la gracia de Dios manifestada en el mundo, en el Nuevo Testamento. Por tanto, la palabra de Dios, cuando nos dice: no he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué quería mostrarle Jesús al mundo? Que él había venido a cumplir eso que nadie había podido cumplir. Hermanos, ¿cuántos manejan vehículos? ¿Cuántos caminan por las calles? Amén. ¿Entienden lo del cambio de semáforo? Amén. ¿Qué significa? La luz roja, usted sale corriendo para correr a cruzar al otro lado. Amén. Eso es una ley. Esta ley se ha modificado aún para las personas que tienen problemas de audición o de visión. El que no ve, oye. Significa cada sonido interpreta que pueden acceder, ya sea a caminar o a detenerse. Entonces, el visual es el cambio de luz para los peatones y automovilistas. Esto es una ley. Nosotros también tenemos como ley cuando reprimimos a nuestros hijos, cuando los regañamos, cuando los castigamos. ¿Por qué? Porque desobedeció una de las conductas que no es aceptable dentro del hogar. Pues entonces, con la venida de Cristo, cambia esto. Él viene a cumplir y a demostrarle al mundo
que sí se podía cumplir. Mas la palabra de Dios, en el contexto, cuando nos dice que no, sino para cumplirla, quería darle a ellos una visión de que Él, en alguna manera, cumpliría cada una de ellas. Podemos verlo cuando interpretamos ese sermón del monte, la cual nos da un significado respetuoso. Como Él manifiesta el entendimiento a sus discípulos, le muestra a ellos la bienaventuranza, le muestra que hay un pago aún para el pobre, le muestra que hay algo de bendición para aquellas personas que se van quedando. Entonces, vemos claramente cómo esta palabra de Dios se enfoca y cómo Él sí pudo cumplirla. Mas la palabra de Dios, si vamos al libro de Romanos, busque Romanos 3, 31. Amén. Lo leemos, hermanos. Nos dice: luego, por la fe, invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, la ley fue buena para los del antiguo tiempo, para los del Antiguo Testamento. Hoy es buena la gracia de Cristo para lo que en Él vivimos, para lo que a Él hemos aceptado. Mas volviendo allá en nuestro libro, nos dice el versículo 18: porque de cierto os digo que hasta que pasen, ¿qué cosa, hermanos? El cielo y la tierra. Y esta palabra, cuando habla de cierto, en griego significa amén. Y amén nos muestra firmeza, o sea, que está firme. ¿Saben? Cuando uno dice, voy a reafirmar lo que te digo otra vez. Entonces, esta palabra firme nos hace poder llegar al entendimiento de algo establecido, algo seguro. Amén, hermanos, ¿me están siguiendo? Entonces, vemos claramente que según el sentido del griego, amén significa que es una respuesta confirmatoria y enfática a lo que dice la otra persona. Por eso dice de cierto. Estoy afirmando que hay una veracidad en lo que le estoy dando a entender. Mas la palabra de Dios nos dice: os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. Esto vemos que hay como una comparación, hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque vamos viendo con toda claridad cómo, váyase a Marcos primero, 13, Marcos 13, 31. Si no tiene, me da una amén, hermano. Amén, sí. Nos dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, ¿qué estamos entendiendo? Que están comparando, si queremos decirlo en una manera gruesa o abierta, el universo, cielo, tierra, va a pasar. Si miramos el libro de Génesis a profundidad, cuando la palabra de Dios habla que el Espíritu de Dios se movía y la tierra estaba desolada, significa que no es primera vez que estaría así. Hermanos, ¿me están entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que está mostrando el Señor? Está mostrando al principio cómo estaba este lugar que nosotros hoy habitamos, y nos está dando una enseñanza cuando nos dice que puede volver a pasar otra vez. Porque dice claramente: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios vive y mora en nosotros, hermanos. Y es la palabra que nos llena de vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Va a pasar todo. Vaya, ¿quién me dice que comió ayer?
Alguien que me diga qué comió ayer. No griten, hermano. Carne deshilada. ¿Cuándo fue? Ayer. ¿Y usted, hermano, dijo? Él se comió un pan. Pasó. Así de sencillo. Ya estuvo. Pero la palabra de Dios no va a pasar. Esa sigue y sigue para siempre. La venida de Cristo consagra la palabra de Dios. Y aún con su venida, los muertos en Cristo, dice la palabra, resucitarán primero. Y posterior, los que vivimos. Y los que quedan con la palabra de Dios otra vez. Porque van a haber 1000 años, van a atar a Satanás. Y esos 1000 años van a permitir que la palabra siga predicando, siga en el mundo. Estas son cosas proféticas, hermanos. Pero creo que usted pueda ver el contexto. Lo que estaba mostrando el apóstol cuando manifestaba que los cielos y la tierra pasarán. Y podemos ver en este contexto cuando dice, pero porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota. Y hermano, en griego la palabra jota es ita. Como dije, hermano, ita, I-C-T-A. Y según aquí he aprendido, manifiesta que es la 9ª letra del alfabeto griego. ¿Alguien me puede decir las 4 primeras letras en griego? Si es fácil. Alfa, beta, gamma. Sí, eso va. ¿Y quiénes la utilizan mucho? Los militares. Porque son como tipo códigos para ellos. Cada una de las letras representa un código en cuanto a alguna. Cuando ellos designan las placas de un carro, dicen que era una placa con, si tenía A es alfa, si tenía M es mega y así. Entonces ellos así la designan. Pero aquí vemos nosotros que cuando la palabra dice que ninguna jota pasará, esta letra corresponde al alfabeto hebreo también, o la letra hebrea que se llama Yod. Yo estoy aprendiendo el igual que ustedes, hermanos. Y esta es la más pequeña del alfabeto hebreo. Solo imagínense la comparación. Y todavía nos dice más adelante, ni una jota ni una tilde. Y yo quiero que usted marque algo en su mente. ¿Por qué? Porque dice ni una jota. Realmente dice ni una. ¿Qué significa? ¿O qué significado tendrá ni una? Aquí he aprendido que la construcción griega tiene un negativo sumamente enfático. ¿Y este negativo qué hace? Nos muestra un cambio en la ley moral, que es tan imposible como una transformación del carácter de Dios, que no puede cambiar. Busque, si tiene ahí, busque Malaquías. Alguien que me busque ahí, Malaquías 3:6. Un poco atrás de donde estamos, hermanos. Malaquías 3:6. Si me encuentra, me lo lee. 3:6. Porque yo Jehová no cambio. ¿Qué dice? Porque yo Jehová no cambio. ¿Sí? Por eso, hijos de Jacob. Amén. Hermano, ¿entendió eso? Ni una jota, ni una tilde. Por eso yo Jehová no cambio por estos hijos de Israel. ¿Qué significa? Él se va a aferrar a lo que Él ha enviado, hermano. Él no va a cambiar esa. Mas la palabra nos dice hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué significa eso? La palabra se haya cumplido significa llegar a ser o ocurrir, más bien. Esto nos enseña que debe de establecerse. Mas estamos viendo que Dios no modificará ni cambiará su voluntad ya expresada.
No va a cambiar lo que está escrito. Y eso nos está dando un entendimiento. Por eso usted puede ver que los cielos y la tierra pasarán, pero esto nadie ni le quita ni le agrega. Esto es de Él. Nosotros, a través del entendimiento que vamos recibiendo, nos vamos dando cuenta cómo el Señor es todopoderoso, es el que está manifestando su voluntad. Nos ha dado algo claro para que podamos entender. La palabra nos dice en el versículo 19: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. Y la palabra quebrante en griego significa lut, L-U-C, que significa desatar, desamarrar, soltar. Hermanos, ¿me están entendiendo? Yo quiero que usted pueda darse cuenta que cuando se refiere a esto en el mandamiento, nos enseña que nadie puede quebrantar esa ley, nadie puede anularla, nadie puede rescindir de ella. Y podemos darnos cuenta que cuando esta palabra, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. O sea, si usted está enseñando cosas equivocadas, usted se dio cuenta lo que Jesús le dijo allá a la gente cuando le habló de que no había venido para abogar la ley, no había venido para estar con murmuraciones, sino para ser claro de cuáles eran sus propósitos y a qué había venido a este lugar. Por tanto, cuando esta palabra hace este énfasis de ese mandamiento muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la palabra muy pequeño está mostrando algo minucioso. Y a veces las cosas minuciosas no despiertan importancia. Cuando dicen amén, hay cosas que por ser tan chiquitas no despiertan importancia. Y usted lo puede ver en la vida cotidiana. Un carro, una persona, usted lo ve tan grande, usted dice, se sorprende. ¿Y qué es lo primero que van a hacer? A medirse. Si le pegó por la rodilla, dice uno. Entonces, la palabra de Dios en este contexto que está manifestando un poco más adelante, cuando nos dice: mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Cuando hablamos de la palabra pequeña y la palabra grande, podemos entender que los evangelios hablan de lo que desates en los cielos será desatado en la tierra. ¿Cómo es esto? Si usted está desatando obras maravillosas que agradan a Dios, esas mismas obras son desatadas allá en el cielo. ¿Qué es lo que le hace a usted estas obras? La palabra de Dios, ayuda humanitaria, exponer su vida por ayudar o salvar a otro. Allá también el Señor está haciendo lo mismo, Cristo por cada uno de nosotros. Más podemos ver que nos dice la palabra: mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Cualquiera que esté enseñando la palabra de Dios, esté practicando las cosas de Dios, era lo que Jesús estaba haciendo. ¿Por qué Jesús es grande en el cielo? Porque hizo las cosas del Padre, hizo lo que le agradaba a Dios. El versículo siguiente, cuando nos dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor. ¿Qué significa esto? Que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos,
para irle redondeando las cosas. Debemos de entender, primero, quién eran los escribas y fariseos. Eran personas altamente preparadas, de conocimientos. Eran personas que atentaban contra las cosas de Jesús, personas que lo cuestionaban profundamente. Eran aquellos que llegaban a remacharle por qué trabajaba en día de reposo. Y oiga lo que la palabra dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, ¿qué enseña? No debemos de ser igual a ellos. Nos está enseñando que debemos de estar en un nivel hoy mucho más alto. ¿Por qué? Porque somos testigos de acontecimientos y hechos de veracidad que han sucedido en la vida de Jesucristo. Mas estas palabras que nosotros vemos, cuando habla de que fuere mayor, nos enseña algo también a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque esto debe de sobrepasar lo que los escribas y fariseos hacían. Ellos eran algunos expositores de la ley. Imagínese usted. Eran personas con una preparación tan grande que sabían cómo manipular cada una de las cosas. Eran personas que hacían conferencias, personas que le hablaban al pueblo, personas que mostraban la justicia. Entonces, esta palabra de Dios nos habla con claridad que si nuestra justicia no fuera mayor que la de ellos, ¿qué significa? Que estaríamos condenados, hermanos. ¿Pero saben quién es nuestra justicia? Nuestra justicia se llama Jesucristo, hermano. Él es el que aboga por nosotros. Él es el que pone su vida por nosotros. Él es el que intercede con su Padre por nosotros. ¿Para qué? Para que nos dé una oportunidad. ¿Para qué? Para que podamos ser escuchados. Hermanos, el estudio ha sido importante. Y el estudio es lo que nos hace a nosotros entender lo que la palabra de Dios dice. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Yo digo, gloria a Dios en la basura y paz a todos ellos que se gozan de la escritura. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.